Encontré a mi novia en pleno acto con mi abuelastro millonario de 65 años. Nunca imaginé que de un golpe dejaría de tener novia y abuelo al mismo tiempo. Hasta ese día, yo creía que mi vida estaba en orden. Tenía 27 años, un trabajo decente, un apartamento pequeño pero acogedor y, lo mejor de todo, una novia espectacular. Sofía era el tipo de mujer que hacía que cualquier hombre se sintiera afortunado, hermosa, inteligente y con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Llevábamos 2 años juntos y, aunque teníamos nuestras diferencias, estaba convencido de que era la mujer con la que compartiría mi futuro. Jamás imaginé lo que estaba por descubrir. Desde el momento en que la conocí, supe que Sofía no era una persona común. Su energía iluminaba cualquier lugar, su risa era contagiosa y tenía una habilidad increíble para hacerme sentir especial. Cada conversación con ella era un juego de palabras, un intercambio de ideas que me mantenía enganchado. Era apasionada en todo lo que hacía, y cuando hablaba de sus sueños de abrir su propio negocio, no podía evitar admirarla aún más. Nuestra relación no era perfecta, pero ¿cuál lo es? Teníamos peleas ocasionales, pero siempre encontrábamos la manera de resolverlas. En mi mente, estábamos construyendo algo sólido, algo real. Tal vez no éramos el modelo de pareja ideal, pero nos teníamos el uno al otro. O al menos, eso era lo que yo creía. Todo cambió una tarde en la que mi madre me llamó. Me dijo que mi abuelo Antonio había organizado una reunión familiar en su mansión y que sería importante que asistiera. No era algo fuera de lo común. Mi abuelo era un hombre influyente, dueño de varias empresas y acostumbrado a los lujos. Desde que se casó con Julia, una mujer 30 años menor que él, su vida había tomado un giro inesperado. Aún así, siempre se aseguraba de mantener el contacto con la familia, aunque más por apariencia que por verdadero interés. Le mencioné la invitación a Sofía y, para mi sorpresa, su reacción fue entusiasta. Siempre he querido ver esa mansión por dentro, dijo con una sonrisa juguetona. No lo pensé mucho en ese momento, pero algo en su tono de voz me hizo dudar por un instante. ¿Era interés genuino o simple curiosidad? Dejé pasar la inquietud y nos preparamos para el fin de semana en la mansión. Nunca imaginé que ese viaje cambiaría mi vida para siempre. Cuando recibí la invitación para pasar el fin de semana en la mansión de mi abuelo Antonio, no sospeché nada extraño. Para mi familia, las reuniones en su casa eran eventos formales, llenos de excentricidades y falsos halagos. Mi madre insistió en que asistiera, recalcando la importancia de mantener buenas relaciones con él, dada su influencia y fortuna. Yo acepté sin darle demasiadas vueltas. Era solo un fin de semana. Cuando le conté a Sofía sobre la invitación, su reacción fue inmediata. ¡Qué emoción! Siempre he querido ver esa casa, dijo con un brillo en los ojos que me resultó peculiar. No lo pensé mucho en ese momento, pero su entusiasmo era inusualmente exagerado. Mientras empacábamos, noté que seleccionaba con especial esmero sus vestidos y accesorios, asegurándose de llevar lo mejor de su guardarropa. No quiero desentonar, explicó con una sonrisa traviesa. El día del viaje, el trayecto en coche transcurrió sin sobresaltos. Sofía hablaba emocionada sobre cómo sería la mansión por dentro, sus grandes jardines y la piscina de lujo. A medida que nos acercábamos, sentí una leve incomodidad que no supe explicar. Tal vez era la idea de enfrentarme nuevamente a la frialdad de mi abuelo y la mirada calculadora de su joven esposa, Julia. Al llegar, un mayordomo nos recibió en la enorme puerta principal. El vestíbulo de la mansión era más opulento de lo que recordaba, con enormes lámparas de cristal y cuadros de colección en cada rincón. Mi abuelo nos esperaba en la sala principal, vestido con su habitual elegancia, acompañado de Julia, quien nos sonrió con la cortesía mecánica de siempre. «Bienvenidos», dijo mi abuelo con una voz firme. «Es un placer tenerlos aquí». Mientras la tarde avanzaba, Sofía parecía integrarse perfectamente a la dinámica de la casa. Conversaba animadamente con Julia, exploraba la biblioteca y se mostraba fascinada con cada rincón. En un momento, la vi hablando en privado con mi abuelo. Aunque solo duró unos minutos, algo en su expresión me inquietó. La chispa de admiración en sus ojos no era la misma que solía dedicarme a mí. Esa noche, durante la cena, mi abuelo se mostró más jovial de lo habitual, compartiendo anécdotas y riendo con una energía que no recordaba en él. Sofía, por su parte, parecía completamente a gusto, participando de la conversación con una familiaridad sorprendente. Algo en el aire se sentía extraño, pero no podía señalar exactamente qué. Solo sabía que aquella invitación traería consigo consecuencias que aún no alcanzaba a imaginar.
La mansión de mi abuelo Antonio tenía una presencia imponente, con su fachada de piedra antigua y sus ventanales altos que reflejaban el resplandor de la luna. Cuando cruzamos la entrada principal, una sensación de incomodidad se instaló en mi pecho. No era la primera vez que visitaba aquel lugar, pero esa noche algo en el aire se sentía distinto, como si la casa albergara secretos que estaban a punto de revelarse. Después de la cena, los invitados se dispersaron por la mansión. Julia desapareció tras una puerta lateral, murmurando algo sobre una llamada importante, mientras mi abuelo se retiraba a su estudio con un whisky en la mano. Sofía, en cambio, parecía completamente fascinada con la biblioteca. «Voy a explorar un poco», me dijo con una sonrisa. «No te preocupes si tardo». Decidí dar un paseo por los jardines para despejar mi mente. La brisa nocturna y el aroma de las flores deberían haber sido reconfortantes, pero no lograban disipar mi inquietud. Caminé hasta el estanque en el centro del jardín, donde el agua reflejaba la luna en un resplandor plateado. Fue ahí cuando noté una silueta moviéndose cerca de la pérgola. Era Sofía. No estaba sola. Apenas distinguí la figura del otro individuo, mi corazón se aceleró. Mi abuelo Antonio estaba con ella. No podía escuchar lo que decían, pero el lenguaje corporal hablaba por sí solo. Sofía se reía con soltura, inclinándose hacia él de una manera que jamás había visto con alguien de su edad. Me quedé observando, intentando encontrar una justificación para lo que mis ojos estaban presenciando. Antes de que pudiera tomar una decisión, un crujido en la madera de la pérgola los alertó de mi presencia. Sofía se giró abruptamente, su expresión cambiando de diversión a incomodidad en cuestión de segundos. «Amor, no sabía que estabas aquí», exclamó, intentando sonar casual. Mi abuelo, en cambio, simplemente me miró con su acostumbrada expresión serena, como si nada fuera fuera de lo común. «No quería interrumpir», murmuré, sintiendo la tensión en mi voz. Sofía se apresuró a explicar. «Tu abuelo me estaba contando historias sobre la casa y la familia. Es fascinante todo lo que ha vivido». Antonio asintió con una leve sonrisa. Estaba recordando viejos tiempos. «Tu novia es una gran oyente», dijo antes de dar un sorbo a su whisky. Aunque intenté creerles, algo dentro de mí se quebró esa noche. Tal vez no había visto nada explícito, pero la energía en el ambiente hablaba más fuerte que las palabras. Me fui a mi habitación sin decir más, con una sensación de que la casa de los secretos tenía muchas más verdades por descubrir esa noche. Después del incómodo momento en la pérgola, me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. Mi mente no paraba de dar vueltas a lo que había visto. Sofía y mi abuelo, juntos, riendo en la oscuridad de la noche, en un ambiente demasiado íntimo para mi gusto. Intenté convencerme de que no significaba nada, que solo era una conversación amigable. Pero la inquietud persistía. El silencio de la mansión era casi absoluto. Solo el leve crujido de la madera bajo la brisa y el ocasional canto de algún grillo rompían la quietud. Miré la hora en mi teléfono, 2:34 de la mañana. Me levanté para beber un vaso de agua, esperando que eso me calmara un poco. Cuando salí al pasillo, noté que la casa parecía diferente de noche. Las sombras parecían más largas, las pinturas en la pared adquirían un aire siniestro. Caminé con cuidado por el corredor hasta la cocina, evitando hacer ruido. Llené un vaso con agua y di un par de sorbos. Fue entonces cuando escuché algo. Risas. Susurros. Provenían del ala opuesta de la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Dejé el vaso sobre la encimera y avancé con cautela en dirección al sonido. Mis pasos eran lentos, cada uno acompañado de un leve crujido del suelo de madera. Cuanto más me acercaba, más nítidas se volvían las voces. Una de ellas era inconfundible: Sofía. Me detuve cerca de una puerta entreabierta. A través de la rendija, pude ver la tenue luz de una lámpara. Contuve la respiración y me acerqué un poco más. «No podemos seguir así», susurró Sofía. «Sabes que no podemos evitarlo», respondió una voz grave, pausada. Mi piel se erizó. Era mi abuelo. Un silencio prolongado llenó el aire. Luego, escuché un leve suspiro seguido de un roce de telas. Mi estómago se hundió. Quise entrar y exigir explicaciones, pero mi cuerpo se paralizó. No quería creer lo que estaba ocurriendo. Di un paso atrás, mi mente luchando contra lo que mis sentidos captaban. No podía seguir escuchando. Me giré y caminé de regreso a mi habitación con el corazón martilleando en mis oídos. Cerré la puerta con suavidad y me dejé caer en la cama. Quería pensar que lo había imaginado todo,
que mi mente estaba jugando conmigo. Pero en el fondo, sabía la verdad. Algo estaba pasando entre ellos. Algo que jamás debió suceder. El amanecer trajo consigo una mezcla de ansiedad y determinación. Pasé la noche en vela, dándole vueltas a lo que había escuchado la noche anterior. No quería suponer lo peor sin pruebas, pero mi instinto me decía que algo más estaba ocurriendo entre Sofía y mi abuelo. La idea misma de eso era nauseabunda. No podía seguir en la ignorancia. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que ocurría. Así que, con el corazón en un puño, decidí enfrentar la verdad. Caminé por la casa con pasos ligeros, esperando encontrar cualquier indicio de su traición. Me dirigí al comedor, donde la servidumbre comenzaba a preparar el desayuno. Sofía no estaba allí, ni mi abuelo. Al preguntar a uno de los empleados si los habían visto, el mayordomo me dijo que mi abuelo había solicitado no ser molestado en su habitación hasta media mañana. Algo en su tono me pareció extraño, como si supiera más de lo que decía. Mis pasos me guiaron por los pasillos de la mansión, sintiéndome como un intruso en una casa que solía ser familiar. Al llegar a la puerta de la habitación de mi abuelo, mi pulso se aceleró. La puerta estaba entreabierta. Contuve la respiración y empujé con suavidad. La escena que se presentó ante mis ojos fue devastadora. Sofía estaba en la cama de mi abuelo, envuelta en las sábanas de seda color marfil. Mi abuelo, con el torso desnudo, se encontraba recostado a su lado, con una copa de coñac en la mano y una expresión de satisfacción en su rostro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Por un momento, mi cerebro se negó a procesar lo que veía. Sentí como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido de la habitación. Sofía me vio primero. Su rostro palideció al instante, como si el alma la hubiera abandonado. «Esto no es lo que parece», exclamó Sofía, intentando cubrirse con las sábanas. No supe qué decir. Mis labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Sentí la rabia subir por mi garganta, una furia ciega que me hizo apretar los puños hasta que los nudillos dolieron. «No tienes que explicarte», dije finalmente, con la voz más fría que nunca. Mi abuelo, con una calma desconcertante, tomó un sorbo de su coñac antes de mirarme fijamente. «La vida está llena de sorpresas, muchacho», dijo con una sonrisa ladina. «No siempre entendemos por qué pasan las cosas». Aquellas palabras fueron el colmo. Sin decir más, di media vuelta y salí de la habitación, sintiendo que mi mundo entero se derrumbaba. Sofía intentó alcanzarme, pero cerré la puerta de golpe. Mi mente estaba en llamas. Sabía que, a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Mis pasos resonaban en los pasillos de la mansión como un tambor de guerra. Mi cabeza hervía, la sangre me palpitaba en las sienes. No podía aceptar lo que había visto. Sofía, la mujer con la que había planeado mi futuro, y mi propio abuelo, la figura que alguna vez respeté, juntos en su cama, traicionándome de la peor manera posible. No tenía intención de quedarme callado. Bajé las escaleras con furia contenida, directo al salón principal. La mansión entera parecía respirar de manera pesada, como si incluso las paredes sintieran el peso de la traición. Sofía apareció tras de mí, envuelta en una bata de seda, con el rostro descompuesto. Su cabello aún revuelto del desastre en el que la había encontrado. «Déjame explicarte», suplicó, con una voz entrecortada. Me giré bruscamente, fulminándola con la mirada. «¿Explicarme qué, Sofía? ¿Que lo nuestro no significó nada? ¿Que en qué momento decidiste que mi abuelo era una mejor opción? ¿O quieres que crea la típica excusa de que no es lo que parece?» Mi voz temblaba de rabia. Sofía se abrazó a sí misma y sus ojos se llenaron de lágrimas. Parecía buscar las palabras adecuadas, pero el daño estaba hecho. Nada de lo que dijera podía cambiar la realidad. En ese momento, la presencia imponente de mi abuelo apareció en la sala. Con su bata de seda, su eterna copa de coñac en la mano y esa expresión de superioridad en su rostro. Como si no le importara en lo más mínimo la devastación que había causado. «No es necesario este espectáculo», dijo con su tono de voz pausado y grave. «Las cosas han sucedido de la manera en que debían suceder. No puedes controlar el destino, muchacho». Eso fue el colmo. «¿El destino?». Solté una carcajada amarga. «No es el destino, es tu maldita falta de principios. Eres un viejo patético que se aprovechó de alguien que supuestamente amaba. Y tú, Sofía», mis ojos la buscaron de nuevo. «Tú eres lo peor que me ha pasado.
El silencio se apoderó de la habitación. La servidumbre miraba desde la distancia, fingiendo no escuchar, pero el escándalo era imposible de ignorar. Sofía intentó acercarse, su mano temblorosa estirándose hacia mí. Por favor, yo. Levanté la mano, deteniéndola en seco. No quería tocarla, no quería sentir su piel sobre la mía jamás. No digas nada más. No quiero escucharte. No quiero verte. No quiero saber de ti. Eres historia para mí. La vi derrumbarse. Pero en ese momento, no me importó. Mi abuelo, por otro lado, sonrió con suficiencia y se sirvió más coñac. Como si toda la escena le divirtiera. No podía permanecer en esa casa ni un segundo más. Sin mirar atrás, salí de la mansión, dejando atrás no solo una relación, sino una parte de mi vida que jamás volvería a ser la misma. Después de salir de la mansión, conduje sin rumbo fijo. Mi mente aún no procesaba del todo lo que había visto, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Sofía y mi abuelo en la cama me atormentaba como una pesadilla recurrente. Mi teléfono vibraba sin parar. Sabía que era Sofía. No tenía intención de contestarle. Después de horas vagando por la ciudad, decidí regresar a mi apartamento. Al llegar, encontré a Sofía esperando en la puerta. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y su cabello desordenado. Parecía frágil, pero no me dejé engañar por su apariencia. Lo que había hecho no tenía justificación. Por favor, solo escúchame, dijo con voz quebrada. No respondí. Solo crucé la puerta y ella me siguió, cerrándola tras de sí. No era mi intención que te enteraras de esta manera, susurró, como si eso hiciera alguna diferencia. Solté una carcajada amarga. ¿De esta manera? O sea que si no me enteraba, ¿cuánto tiempo más pensaba seguir con esto? Sofía bajó la mirada, incapaz de responder. Sabía la respuesta, aunque no tuviera el valor de admitirlo. Al principio solo hablábamos, dijo finalmente. Tu abuelo fue amable conmigo cuando pasábamos tiempo en su casa. Me escuchaba, me entendía. Mi mandíbula se tensó. ¿Y yo no? La interrumpí, sintiendo como la rabia volvía a encenderse en mi pecho. No es eso, susurró. No sé en qué momento todo se salió de control. No lo planeé, te lo juro. Solo, sucedió. No suceden las cosas así porque sí, Sofía, le espeté. Uno no se despierta un día y decide acostarse con el abuelo de su novio. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez ya no sentía lástima, ni dolor, ni nada. Solo vacío. Yo te amaba, Sofía. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Creí que eras mi futuro. Lo fui, lo soy, susurró, intentando acercarse a mí. Di un paso atrás. No, ya no. Fuiste mi pasado. Y en este momento, es lo único que eres. Ella tembló y dejó escapar un sollozo más antes de levantar la vista y asentir con resignación. Lo entiendo, murmuró, con la voz rota. Lo siento tanto. No lo sientes, respondí fríamente. Porque si de verdad lo sintieras, nunca lo habrías hecho. Sofía no tenía nada más que decir. Salió de mi apartamento sin mirar atrás, y yo me dejé caer en el sofá, sintiendo que el peso del mundo caía sobre mí. No había ganado nada con esto. Solo había perdido todo lo que creía conocer. El silencio en mi apartamento era ensordecedor. Después de la tormenta emocional de las últimas horas, quedé solo, sentado en el sofá, con la mente nublada. Había pasado por el dolor, la rabia, la humillación. Ahora solo quedaba una sensación de vacío. ¿Qué debía hacer ahora? Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad seguía su curso como si nada hubiera sucedido. Como si mi mundo no se hubiera derrumbado por completo. Tomé aire profundamente y cerré los ojos. No podía quedarme atrapado en la desesperación. Tenía que decidir qué hacer con mi vida ahora que Sofía y mi abuelo habían demostrado ser dos traidores. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Sofía. No lo leí. No tenía sentido seguir dándole vueltas a algo que ya estaba claro. Apagué el móvil y me dirigí al baño. Me miré en el espejo. Ojeras marcadas, piel pálida. Me veía como alguien que había perdido una guerra. Pero no estaba dispuesto a rendirme. Decidí salir. No quería estar encerrado en ese espacio lleno de recuerdos con Sofía. Caminé sin rumbo fijo, dejando que la brisa nocturna despejara mi mente. Pasé por lugares que antes visitábamos juntos, la cafetería donde tomábamos café los domingos,
el parque donde solíamos sentarnos a hablar sobre el futuro. Todo se sentía ajeno ahora. Todo era un eco de lo que una vez fui. Me detuve en un bar que solía frecuentar con amigos. Pedí un whisky y me senté en la barra, sin decir nada. Necesitaba poner las cosas en perspectiva. La traición era un hecho. No podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía decidir cómo seguir adelante. Un viejo amigo, Marcos, apareció en el bar. Me vio y se acercó con una expresión preocupada. ¿Todo bien, hermano?, preguntó, sentándose a mi lado. Solté una risa amarga. Digamos que he tenido días mejores, respondí, dando un sorbo a mi trago. Marcos no insistió. Solo asintió y pidió una cerveza. Agradecí su presencia en silencio. Hablamos de cosas triviales, evitando el tema obvio. Pero después de un rato, suspiré y decidí contárselo. Necesitaba decirlo en voz alta. Cuando terminé, Marcos golpeó la barra con el puño. «Maldita sea. No sé qué decirte, hermano. Es una traición de las peores. Pero mira, lo importante ahora es qué harás con esto. ¿Te vas a dejar hundir? ¿O vas a demostrarles que no te destruyeron?». Su pregunta me sacudió. Ahí estaba la respuesta. No podía quedarme lamentándome. No podía dejar que la rabia y el dolor me definieran. Era momento de tomar una decisión real. «Tienes razón», dije con determinación. «Es momento de seguir adelante». Y en ese instante, supe que no volvería a mirar atrás. La decisión estaba tomada. No podía seguir aferrado a un pasado que me había destrozado. Durante días, ignoré los mensajes de Sofía y las llamadas insistentes de mi abuelo. No había nada más que decir, nada más que escuchar. Me merecía un cierre, pero no uno basado en sus explicaciones. Lo encontraría en mi propio camino. Un día, Sofía apareció en la puerta de mi apartamento. No la dejé entrar. Salí al pasillo, cerré la puerta tras de mí y me crucé de brazos. Ella tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos por el llanto, pero yo ya no sentía nada. «Por favor, dame una última oportunidad de explicarte», suplicó. «Ya no importa, Sofía», respondí con voz firme. «Nada de lo que digas cambiará lo que hiciste». Ella bajó la mirada y dejó escapar un sollozo contenido. «No quiero perderte», susurró. «Ya me perdiste», sentencié sin titubeos. Sin más, di media vuelta y volví a entrar, cerrando la puerta tras de mí. Oí sus pasos alejándose, y con ellos, supe que aquella etapa de mi vida había terminado. Pero todavía quedaba algo por hacer. Mi abuelo. No tardé en tomar el auto y conducir hasta su mansión. No había sido invitado esta vez, pero no me importó. Golpeé la puerta con fuerza y esperé. Unos segundos después, su mayordomo abrió con una mirada nerviosa. «¿Está mi abuelo?», pregunté secamente. Antes de que pudiera responder, la voz de Antonio resonó desde el interior. «Déjalo pasar». Entré sin dudarlo. Ahí estaba él, sentado en su sillón de cuero, con un vaso de coñac en la mano, como si nada hubiera pasado. «Sabía que vendrías», dijo con su clásica calma. «No vengo por respuestas», le espeté. «Solo quiero que sepas que, para mí, estás muerto». Sus ojos, por primera vez, perdieron su aire de suficiencia. «Hijo, esto es solo la vida. No puedes culparme por querer algo que tú no supiste valorar». Su cinismo era la confirmación final de que no quedaba nada entre nosotros. Lo miré una última vez y di media vuelta, sin ganas de seguir desperdiciando mi tiempo. Salí de aquella casa con una sensación de alivio que no esperaba. No había ganado una batalla, pero sí había cerrado un capítulo de mi vida de una vez por todas. Era libre. Los días posteriores a mi ruptura definitiva con Sofía y mi enfrentamiento con mi abuelo fueron una mezcla de vacío y redescubrimiento. Al principio, sentí un gran abismo en mi vida. Había construido mi futuro con la idea de que Sofía formaría parte de él, y ahora todo eso era solo un recuerdo doloroso. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no todo estaba perdido. Al contrario, era una oportunidad de empezar de nuevo. Volví a concentrarme en mi trabajo. Durante mucho tiempo, mi relación con Sofía me había distraído de mis verdaderas ambiciones. Ahora, sin esa carga emocional, podía enfocarme en mis metas personales. Me ofrecieron una promoción en la empresa en la que trabajaba, algo que antes hubiera dudado en aceptar por miedo a los cambios. Esta vez, no dudé. Lo tomé como el primer paso hacia una nueva vida. Además, comencé a salir más,
a reconectar con viejos amigos que había dejado de lado por estar demasiado centrado en mi relación. Me sorprendió darme cuenta de lo mucho que había cambiado en esos 2 años con Sofía. Había olvidado quién era antes de ella. Pero poco a poco, fui encontrándome de nuevo. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, entré a una cafetería nueva. Pedí un café y me senté junto a la ventana. Observé a la gente pasar, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo en paz. Fue en ese momento cuando conocí a Valeria. Ella estaba en la mesa de al lado, leyendo un libro. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros, y de vez en cuando, se mordía el labio inferior mientras leía, completamente absorta en su historia. No sé por qué, pero algo en ella me intrigó. Sin pensarlo demasiado, le hablé. Una conversación casual sobre el libro que leía se convirtió en una charla de 1 hora. Nos reímos, compartimos anécdotas y, cuando nos despedimos, intercambiamos números, impresiones ni expectativas. Los días siguientes fueron diferentes. Había cerrado un capítulo oscuro de mi vida y, aunque aún quedaban cicatrices, ya no dolían como antes. Valeria y yo comenzamos a vernos con frecuencia, sin apresurarnos, sin ataduras. Era distinto a lo que había tenido con Sofía. Con ella, todo se sentía ligero, sin cargas ni mentiras. Un día, mientras caminábamos juntos por el parque, me detuve y respiré profundamente. Sentí el aire fresco llenando mis pulmones, el sol calentando mi rostro. Me di cuenta de algo, estaba bien. No solo había sobrevivido a la traición, sino que había renacido de ella. Ya no era el mismo hombre que había entrado en la mansión de mi abuelo aquella noche fatídica. Ahora era alguien más fuerte, alguien que había aprendido a valorar su propia felicidad sobre las falsas promesas de otros. Miré a Valeria y sonreí. Era el inicio de algo nuevo. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente feliz.